Él es bueno. Él es bueno, ¿verdad? En esta tarde quisiera compartirte el tema, o lo he titulado de esta manera: venciendo el temor. Venciendo, ¿el qué? El temor. Hoy vamos a hablar acerca de vencer todos los miedos que se pueden presentar en nuestro diario vivir y más que nada en el caminar como hijos de Dios. ¿Sabes que los hijos de Dios también tenemos miedo? Como hijo de Dios también tenemos temor. El hecho que estemos creyendo en un Dios vivo, en un Dios eterno, en un Dios todopoderoso y, como lo acabamos de cantar, más grande que cualquier circunstancia, eso no quiere decir que no haya temor en nuestras vidas. Pero bendito Dios que nos ha dejado su palabra para que a través de ella nosotros podamos vencer esos temores. Por eso hoy quiero hablarte de este tema que es de suma importancia en la iglesia de estos tiempos: venciendo el temor. Dios nos ha llamado, escúchame, a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Dios a eso ha llamado a la iglesia, a ser más que vencedores en el Señor, ser más que vencedores en Jesucristo. Él es quien nos fortalece, Él es quien nos ayuda en nuestras debilidades, Él es el que disipa toda duda, Él es el que disipa todo temor, solamente el Señor. Pero ¿sabes algo que he mirado a través de mi caminar con Cristo? Que el temor es una de las principales armas que el enemigo usa para silenciar, escucha esto, silenciar a la iglesia, para mantener a la iglesia pasiva. Viene el enemigo y pone temor en la iglesia para que la iglesia esté en un estado de dormida, ¿por qué no llamarlo así? En un estado de pasividad. No quiere que se active, ¿por qué? Porque sabe que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay poder para vencer el pecado. Entonces el enemigo viene y pone temor en la iglesia para mantenerla silenciada. ¿Usted recuerda hace 3 o 2 años qué pasó con las iglesias? Las cerraron porque vino el enemigo a meter temor en las iglesias para que las puertas se cerraran y mantenerla silenciada. Yo me sorprendía que los bares, que las tiendas comerciales y las playas no las cerraban como cerraron la iglesia. Dije, wow, ¿qué onda nos está pasando? El enemigo viene a silenciar con miedo a la iglesia. Escúchame lo más triste, que él viene a silenciar o viene a poner temor en el hombre de Dios. ¿Para qué? Para mantenerlo alejado de su propósito. Entonces él pone temor en mí y yo, ¿qué es lo que hago? Tengo temor y el propósito por el cual Dios ya estableció en mi vida, los planes que Dios ya ha establecido en mi vida. Y no solamente para mí, sino también para mi familia. Como Él ha puesto temor en mí, a mí me mantiene alejado de esos propósitos por el miedo que ha plantado en mí. Por eso es de suma importancia, iglesia, aprender acerca de vencer los temores. Él pone temor en nuestros corazones para hacernos dudar si realmente Dios nos ha llamado a la fe. ¿O no le ha pasado eso? ¿No le ha pasado en momentos que usted quiere servir con toda su corazón al Señor, pero viene el temor a su vida, viene la duda a su vida? ¿Cómo? Porque no le responde a lo mejor lo que usted quisiera que le respondiera. Tal vez ve muy poquitas personas que lo siguen en un proyecto, en una idea que Dios puso, y entonces dice, no, tal vez esto no es de Dios. No, tal vez esto no es del Señor. He platicado con el pastor y he platicado con otros pastores, pero una de las cosas que el pastor me decía cuando comenzamos, Mario, miré las cosas tan difíciles que dudé si realmente Dios me estaba llamando al pastorado. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que en la vida de una persona que se levanta en fe creyéndole a Dios, puede
destruir su reino. Por eso Él pone temor en tu corazón. Por eso Él pone duda en tu corazón. ¿Y sabes cómo lo hace? A través de engaños, a través de mentiras. ¿Cuál es una de las mentiras que el diablo usa para poner temor? Sencillo. Él te dice, tú no puedes porque eres débil. Y uno se la cree. Sí, pues sí, soy débil, no puedo. Viene con los jóvenes y le dice, hey, muchachos, por favor, tú no puedes porque eres joven, no tienes experiencia. ¿O no, chicos? Hay muchachos que me acercan a mí y me dicen, hermano, ¿usted cómo le hace para predicar? Le digo, lleno de nervios lo hago, pero ahí lo hago. Dice, es que yo quisiera también enseñar, pero me da miedo. ¿Por qué? Porque es el enemigo poniendo en ti que tú no puedes porque eres joven, y es mentira del diablo. Eso es una vil mentira. Si Dios te llamó joven a ministrar en su presencia, a ministrarlo Él, es porque Él ha visto en ti un potencial que puedes hacerlo. No tengas temor, tú lo puedes hacer en Él. Acuérdate que fuimos llamados ¿a qué? A ser más que vencedores en Cristo. Claro que lo puedes hacer. ¿Qué le parece esta? Viene el enemigo y siembra una semilla de mentira o una semilla de engaño y te dice, tus papás fracasaron, tú también vas a fracasar. ¿No hemos escuchado eso? Yo he escuchado eso. Es que mis papás fracasaron, hermano, y yo estoy destinado a fracasar. Eso es mentira, eso es temor. ¿Y qué pasa? El hombre de Dios está ¿qué? Alejado de su propósito. Está separado de su propósito. Y hay otra que la escucho muy seguido. Y viene el diablo y te dice, tu abuelo murió de esta enfermedad. Tu papá murió de esa misma enfermedad. Y tú también vas a morir de esa enfermedad. ¿Has escuchado eso? Yo lo he escuchado. ¿Y qué pasa? Pues mi abuelo murió de eso, mi papá también, pues yo también me toca. No es verdad, no es verdad. Cristo ha venido a tu vida para liberarte de cualquier enfermedad y de cualquier maldición. Él ha roto, Él ha quebrado todas las cadenas. Él ya lo hizo, iglesia. Pero nosotros a veces tenemos tanto miedo y creemos lo que el enemigo viene y pone en nuestro corazón. Por eso es de suma importancia levantarnos y vencer los temores. El hombre entonces se mantiene separado, se mantiene alejado del propósito de Dios. Y lo más triste es que Dios ya estableció un propósito en tu vida y también estableció un propósito en tu familia. Pero si tú te mantienes por temor alejado de ese propósito, lo que estás haciendo con tus hijos es mantenerlos también alejados de los planes que Dios tiene para sus vidas. La palabra de Dios me dice algo increíble que yo lo creo con todo mi corazón, y es lo que hoy quiero poner en tu corazón. En primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 18 dice la escritura, en el amor no hay ¿qué? No hay temor, y escucha, sino que en el perfecto amor, ¿qué pasa? Echa fuera todo temor. El amor del Señor es lo que disipa el temor de nuestras vidas. Y cuando habla la escritura del perfecto amor, nos está hablando de la confianza que un hijo tiene en los brazos de su padre. Yo me gozo tanto como Benjamín cuando corre a mis brazos y se siente en confianza conmigo. Yo me gozo tanto como ver a mi bebé cuando corre a los brazos de sus padres y se siente en confianza con ellos. Eso es el perfecto amor, pero no solamente eso, sino que también el perfecto amor me habla de protección que un hijo recibe en los brazos de su padre. Cuando corremos al Señor, iglesia, Él es extendiendo sus brazos para que nos dé no solamente confianza, sino también nos dé su protección. Él nos protege de cualquier mal.
pero Él nos da seguridad en su presencia. Claro, van a venir cosas fuertes a tu vida, pero le pregunto, ¿a dónde vamos a correr si no es hacia el Señor? ¿Hemos tenido un mejor resultado fuera de Cristo? ¿Qué dice Él? Apartados de mí, ¿todo lo podrás hacer? Nada, nada, nada podréis lograr. Es en Él donde encontramos confianza, es en Él donde encontramos seguridad, es en Él donde encontramos la protección, es en Él donde todo temor se disipa. Claro, estamos caminando en este cuerpo que padece de necesidades, de enfermedades, de circunstancias y por qué no decirlo de temores. Pero cuando yo vengo a la palabra de Dios, que es lo que estamos aprendiendo este mes, amar la palabra de Dios, cuando yo vengo al consejo de mi Padre, Él disipa o Él apacienta ese temor en mi vida. ¿Cómo voy a pagar las necesidades de casa? No lo sé, pero sé que el Señor me dará la salida. ¿Cómo voy a salir de esta circunstancia de enfermedad? No lo sé, pero sé que Dios tiene la solución. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la confianza, porque en el perfecto amor, escucha, todo temor se va en el nombre de Jesús. Ese perfecto amor convertido en confianza, iglesia, y protección, es la que nos fortalece para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros abrazamos el amor de Dios, entonces nosotros tenemos la fortaleza para cumplir lo que Dios nos ha llamado. Pero tengo que creer que Él me ama. Tengo que creer que realmente Él es mi Padre. Tengo que creer que Él es mi Dios y me salva. Y a veces vivimos como si no lo creyéramos. A veces vivimos como si realmente Él no fuera nuestro Padre. Estábamos en la iglesia allá platicando con mi cuñado, él es el pastor de allá, y yo me quedaba admirado de cómo la gente llegaba a ese lugar, escuche, donde está súper caliente, no tienen aire acondicionado como aquí, no tienen sillitas así con esponjita rica, no tienen las comodidades que nosotros tenemos, y me daba pena, iglesia, me daba mi pena, mi vergüenza de ver cómo esa gente llegaba y nosotros acá en una comodidad tan preciosa no llegamos a los servicios. Nos subimos, ¿verdad? Estamos en la casa en el aire, bien rico. De la casa al auto con aire y del auto a la iglesia con aire, pero aún así no llegamos a la iglesia. Y las personas llegaban, hermanos, llegaban con el calorón. Y digo, wow, Señor, realmente esta gente te ama. Realmente esta gente sabe que tú eres su Padre. Realmente esta gente cree realmente que su amor le fortalece en toda circunstancia. Cuando nosotros visualizamos al Padre como el Padre, nosotros no nos queremos perder nada de lo que es del Padre. Nosotros queremos estar involucrados en ello. Así que el perfecto amor, iglesia, echa fuera todo temor. Pablo le dijo a Timoteo en una de las cartas que le escribe, en 1 Timoteo capítulo 1 en el verso 7, porque no nos ha dado, escuche, es dado Dios espíritu de cobardía. Dios no nos dio un espíritu de temor. Dios no nos dio un espíritu de miedo. Dios no depositó en nosotros un espíritu de cobardía. Dios depositó en ti y Dios depositó en mí un espíritu, escucha, de poder, de amor y de dominio propio. Escúchame, iglesia, en ti está el espíritu que clama, Abba, 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 Padre. Ese es el espíritu que Dios ha depositado en nosotros. El espíritu que clama dentro de nosotros, dice, Abba, Padre. Es decir, papito, papito. Una cosa es que tus hijos te digan papá, pero otra cosa muy distinta es cuando te dicen papito. Realmente eso quebranta mi corazón. Y le enseño a mi bebé, la que todavía no puede hablar, le digo papito. Dime papito.
Y cuando el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros, la Biblia dice que es el que clama, Abba, Padre. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el Espíritu está en nosotros, nuestra carne no es la que vence, sino que es el Espíritu, y es la que ve al Padre como su papito. Tener toda la confianza y seguridad en el Señor, de poderle llamar a Abba Padre. Romanos capítulo 8 en el verso 15 dice, porque no habéis recibido, escucha, el espíritu de servidumbre, es decir, el espíritu de esclavitud en el pecado. No habéis recibido ese espíritu para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Aleluya. Entonces, cuando Pablo va a las diferentes iglesias para predicar, llega a Roma y lleva a un grupo de personas que se congregaban así como nosotros en Roma, judíos, griegos, romanos, etcétera, etcétera. Y entonces él comienza a predicarles y les dice, hey, Dios no depositó en ustedes un espíritu de temor para que otra vez vuelvan a ser esclavizados en el pecado. No, Él depositó en ustedes un espíritu que clama con libertad, Abba Padre. Es decir, el espíritu que nos reconcilia con el Padre. Ese es el que ha depositado en ti y ha depositado en mí. Entonces, cuando el enemigo venga con cualquier problema a tu vida, con cualquier necesidad a tu vida, tú dile, Abba Padre tiene cuidado de mí. Aleluya. Abba Padre, cuida de mis hijos. Abba Padre, cuida de mi matrimonio. Abba Padre, cuida de mi casa. Abba Padre, cuida de mi salud. Porque Él es mi papito. Porque Él es mi confianza. Porque Él es mi roca. Porque Él es mi escudo. Porque Él es mi salvador. Él es el que tiene cuidado de ti, iglesia. Te ama con un amor eterno. Te ama con un amor perfecto que echa fuera todo el temor. Aleluya, Jesús. Por eso en esta tarde quiero compartirte 3 principios que nos van a ayudar a vencer esos momentos, ¿verdad?, débiles de temor. ¿Estamos listos? Dije que sí, estamos listos. Muy bien, vamos entonces en nuestra escritura. Abre ahí tu Biblia en Primera de Samuel, en el capítulo 17. Y vamos a leer una historia que es fascinante para mí. Es increíble esta historia que leemos acá. Primera de Samuel, capítulo 17. Y antes de comenzar a leer en el verso 22, quiero darte un poco de contexto de lo que está pasando acá. Se está gestionando una guerra, es decir, se está cocinando una guerra. Hay una batalla entre el ejército de Israel contra el ejército de los filisteos. Dice que se reunieron en un valle que se llamaba Soco y un valle que se llamaba Azeca. Vaya nombres, ¿verdad? ¿Dónde vives? Allá en Soco. ¿Dónde vives? Allá en Azeca. Bueno, ellos se reunieron allí para tener una batalla, tener una guerra. Pero resulta ser que el ejército de los filisteos tenía una arma secreta. Bueno, ni tan secreta porque estaba muy grandota. ¿Quién era? Goliat, el gigante, ¿verdad? Ellos tenían a este hombre. Y dice la escritura que cuando el ejército de Saúl, es decir, el ejército de Israel, miraba salir aquel paladín, aquel gigantote, con palabras hacia ellos, dice que el ejército de Israel, ¿qué pasaba? Tenía miedo y corrían. Entonces este hombre venía de mañana y de tarde. Por 40 días estuvo haciendo esto. Y los estaba retando. Si hay un hombre entre ustedes que pelee conmigo y me venciere, dice, nosotros les vamos a servir. Pero si yo lo venciere, ustedes serán nuestros esclavos y nos van a servir. Entonces estaba gestionando esta batalla.
Mientras eso sucedía en este lugar, en el pueblo de Belén, en la ciudad de Belén, había un hombre llamado Isaí. Isaí tenía 8 hijos. 2 de ellos mayores, los mayores, estaban en la guerra, en esa batalla. Pero uno de ellos, el pequeñito, conocido como David, estaba en su casa. Entonces viene el papá de David, Isaí, y le dice: David, es como le diga a David, ¿verdad? David, ve a la batalla y tráeme noticias de tus hermanos. ¿Cómo están? Quiero saber cómo están, cómo está la batalla, si están bien, si han tenido alguna herida. Ve allá y tráeme noticias de ellos. Y mientras vas, ¿verdad? Quiero que le lleves también este lunch. Le da un lunch, ahí le prepara, no sé, unas gorditas con chicharrón prensado. Siento la unción acá. O un guiso rojo, qué sé yo, ¿verdad? Le dio ahí un lunch. Entonces manda al papá de David, a David, para que vaya a ver a sus hermanos cómo está y para que le lleve el lunch. Entonces vamos a la escritura, capítulo 17 de 1 de Samuel, en el verso 22. Entonces David dejó su carga, es decir, su lunch, el lunch de sus hijos, de sus hermanos, en mano del que guardaba el bagaje, y corrió hacia el ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Recuerde que esa era la encomienda. Ve, mira cómo están tus hermanos. Verso 23. Mientras David hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos, y escuche, y habló las mismas palabras, y las oyó ¿quién? Las oyó David. El problema no son las palabras que escuches, el problema acá es quién las escucha. Cuando el ejército escuchaba las palabras del gigante, ¿qué pasaba? Dicen por ahí, ¿verdad? Patitas, ¿para qué las quiero? Y corría, tenían miedo. Pero cuando David las escuchó, ¿qué pasó? David no se atemorizó. El asunto no es qué palabras se hablan, el asunto es en qué oídos entran. Si tú eres un hombre que no crees en Dios, cualquier noticia te va a derrumbar. Pero si tú eres un hombre y una mujer que estás confiada en el Señor, toda mala noticia, tú sabes que Dios cuida de ella, que Dios se protege de ella. Verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel varón, escuche, huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor. Wow. Era un ejército, iglesia. Eran soldados que habían peleado con anterioridad, que Dios les había dado victoria tras victoria. Era el ejército de Saúl, no eran unos novatos. Era gente que ya tenía heridas, pero que hablaban de victorias y no de pérdidas. Pero cuando vieron al gigante, entonces se atemorizaron. Quiero abrir un paréntesis aquí porque esto es algo importante que aprendamos como papás y como líderes en la iglesia. Escucha, el problema aquí no es que ellos de la nada les nació un temor o que el gigante los atemorizara. El problema aquí es de que cuando Saúl en los versos anteriores o en los capítulos anteriores desobedeció al profeta Samuel, recuerdan que el profeta le dijo: espera allí que yo voy a llegar. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl hizo un sacrificio cuando no lo tenía que hacer y obedeció al pueblo que no matara, sino que salvara lo mejor de sus conquistas. En ese momento viene el profeta y le dice a Saúl: Dios ha quitado de ti su cobertura. Ya la quitó de ti. Dios ya no está contigo, Saúl, porque Dios se ha provisto de un nuevo rey. Por la desobediencia de Saúl y esa consecuencia, ahora un ejército de Jehová
que no tenía temor, un ejército que iba de victoria en victoria, de conquista en conquista, pero por la decisión de Saúl, ahora esa consecuencia la arrastró hacia el ejército. Y ahora venía un gigante, y cuando en otro tiempo cualquiera del ejército podía vencerlo, ahora tenían el miedo que Saúl había sembrado en ellos. Es importante entonces que yo como padre tenga que estar atento a la voz de Dios para que Él no quite de mí esa cobertura, porque no solamente yo voy a ser el que va a sufrir las consecuencias, sino también mis pequeños. Es importante como iglesia, líderes, pastores, que nosotros nos mantengamos enfocados y alineados a la voluntad de Dios, porque si yo fallo, también mi iglesia va a sufrir las consecuencias. Esto es lo que estaba pasando ahora aquí. Ellos huían al verlo, pero por lo que Saúl había hecho en el pasado. Ahora, iglesia, ¿cómo yo puedo vencer los temores? Escribe, número 1. Puedo oír las malas noticias, pero no materializarlas en mi vida. Te lo vuelvo a repetir. Yo puedo oír las malas noticias. Constantemente estamos escuchando malas noticias, ¿verdad? Usted enciende el televisor y no ve nada bueno, puras cosas malas. Usted va con la familia y a veces no escucha cosas buenas, cosas malas. Usted va al trabajo y le dicen, le vamos a recortar las horas. Ay, Señor, y ya empieza la preocupación. Vivimos en un mundo de malas noticias, porque el mundo no es el que está encargado de las buenas noticias. Somos tú y yo como hijos de Dios de dar las buenas nuevas de salvación. Es nuestra boca la que tiene que hablar palabras de vida a nuestros hijos y a la sociedad. Entonces vivimos en un mundo, ¿verdad?, donde escuchamos malas noticias. El problema aquí es que yo puedo escuchar las malas noticias, pero no tengo que materializarlas en mi vida. Es decir, puedo oír las malas noticias, pero no ser las partes de mi vida, no abrazarlas. No abrazarlas. Cuando el ejército de Israel escuchó a Goliat, ellos abrazaron lo que les estaba hablando el gigante. Por eso ellos tenían miedo. Se convirtieron en temores en su vida. Ellos creyeron la palabra del gigante y entonces ellos vivían con miedo. 40 días con temor, dice la escritura. Y él venía de mañana y venía de la tarde. Es decir, venía y les daba su almuerzo y les daba su cena de temor. Pero cuando David escuchó las palabras del gigante, oh aleluya, Señor. Cuando David escuchó las palabras del gigante, David no materializó lo que el gigante decía. ¿Y sabes por qué? Porque David sabía que la palabra de Jehová es más poderosa que cualquier palabra de ese gigante. David sabía que las palabras de su Dios, en quien él había creído y confiado, eran más poderosas que la de ese paladín, que de ese Goliat. Él sabía que la palabra de Jehová era más poderosa que cualquier amenaza que el filisteo hiciera su vida. David sabía esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, decía David, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya, Señor. Él sabía que no había palabras más grandes que las palabras que Dios hablaba a su favor. Y hoy he venido a este lugar, iglesia, para decirte que no hay palabras mayores que las que Dios ha establecido en su escritura a favor de los que le temen. Que tu temor no sea al mundo ni a las palabras que el enemigo hable. Que tu temor esté siempre en la palabra del Señor y en las palabras de Dios. Que allí esté enfocado realmente el temor que hay en mi corazón, en mi Dios, en mi Señor. No hay palabras mayores que las de nuestro Señor. Escúchame. En el principio Dios creó todo lo que hoy existe a través de sus palabras.
En sus palabras hay vida, iglesia. En sus palabras hay sanidad. En sus palabras hay provisión. Él dice, yo soy el pan de vida. En mis palabras hay vida. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Alguien necesita escuchar esto. Isaías 54, verso 17 dice, ninguna arma forjada contra ti, ¿qué va a pasar? Prosperará. Es decir, que ninguna acechanza del diablo contra ti tendrá éxito. Ninguna trampa que el enemigo quiera hacer, que haya forjado, que haya planeado para hacerte caer, para verte derrotado, dice la Escritura, tendrá éxito, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Por eso Jesús, cuando anduvo caminando en la tierra en el evangelio, le habló a Pedro y le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre él mismo, no sobre Pedro como los católicos creen. No, se refería a él. Es decir, tú le dices, Señor, cuando vino Jesús y le habló a Pedro, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y entonces Jesús le dijo a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro. Y tenemos que aprender a leer gramaticalmente la escritura. Hay un punto, y entonces dice, y sobre esta roca, no está hablando sobre Pedro, está hablando sobre lo que Pedro dijo que era él, sobre Cristo. Es decir, sobre esta roca, dice Jesús, edificaré mi iglesia. Escucha, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque no hay una arma forjada, iglesia, que pueda vencer los planes de Dios. No hay arma que te pueda vencer. Es el Señor que te ha dado ya la victoria. Pero tenemos que creer y confiar con todo nuestro corazón que Él es el que nos da la victoria. Cuando estamos cimentados en la palabra de Dios, ninguna mala noticia prosperará sobre nosotros, porque es su palabra la que trae paz, seguridad y confianza a nuestro corazón. Entonces, si quiero vencer los temores, no tengo que materializarlos en mi vida. Número 2, Primera de Samuel capítulo 17, vamos a avanzar. Primera de Samuel capítulo 17, en el verso 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, mire la pregunta que hace David, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David, iglesia, preguntaba cuál será la recompensa por vencer a Goliat. ¿Cuál será el galardón si venzo a Goliat? David estaba diciendo eso. Entonces escriba número 2. ¿Cómo yo puedo vencer el temor? Cuando me enfoco en el galardón, cuando me enfoco en la recompensa, cuando mi mirada está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. El ejército de Saúl estaba enfocado en el problema que era el gigante. Cuando ellos lo miraban, se borró de su mente todo lo que Dios había hecho por ellos y se enfocaron en el gigante. Se enfocaron en el problema. ¿No le ha pasado eso? Estamos en el día, viene una situación difícil, muy fuerte, y nos olvidamos del resto del día y estamos enfocados en el problema. Estamos enfocados en el diagnóstico que nos dieron. Y se olvida todo lo demás. Se olvida la familia, se olvida el cónyuge, se olvidan los hijos, se olvida la suegra. Ya no va a hacer bromas de la suegra porque tengo que aprovechar que no está aquí, ¿verdad? Vienen problemas a la vida y uno se enfoca en ello y se olvida todo lo demás.
El ejército estaba enfocado más en el gigante que en quien lo respaldaba, que era Jehová de los ejércitos. Ellos estaban enfocados más en el problema que en lo que representaban como el pueblo de Israel. Por eso tenían temor. Pero cuando viene David, David no se enfoca en el gigante. David se enfoca en la recompensa. David se enfoca en el galardón. Él pregunta, ¿qué harán? ¿Qué le darán a quien venciere a Goliat? ¿Ve las dos grandes diferencias? David no se enfocó en el gigante. Él dijo, ¿y si le gano, qué me vas a dar, rey? Él estaba pensando en el galardón. Él estaba pensando en la recompensa. Y eso es lo que hoy nuestra mente tiene que cambiar. Tenemos que aprender a pensar no en el problema, sino en la recompensa. No en lo que el diablo viene a traer a tu vida, sino en lo que el Señor ya nos ha dado por gracia. Cuando tu enfoque está en la recompensa, iglesia, tus temores desaparecen. Escúchame, por favor. ¿Por qué hoy en día muchos cristianos ya no quieren servir en la casa de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué hoy en día muchas personas ya no quieren servir? Ya no quieren servir. No quiero eso. Me canso, pastor. Estoy cansado de mi trabajo. Hace 3 meses quiso que oráramos por ese trabajo. Dios se lo dio y ahora anda cansado del trabajo, por eso no sirve al Dios que se lo dio. Ay, eso se me chispoteó, iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué hoy el cristiano no quiere servir? Porque su enfoque, escuche, su enfoque ya no está en la recompensa del servicio. Su enfoque está en el cansancio de su sacrificio. Es que es cansado. Y entonces por ahí sale alguien, es que siempre son los mismos, ya cámbielos. Y le decimos, es que nadie lo quiere hacer. Alguien lo tiene que hacer. Por eso somos los mismos. Porque nadie lo quiere hacer. ¿Ve cómo no les damos gusto por ningún lado? Ay, Señor, por favor, contrólame, Dios. Escucha, iglesia. El mundo te dice, vive para ganar. Eso es lo que el mundo te dice allá afuera. Hey, vive para ganar. Vive para ti. Vive para ganar. Pero cuando yo leo la escritura, Jesús me dice, muere a ti para vivir. Niégate a ti mismo para vivir. Muere a tu carne para que vivas en mí. El mundo siempre va a ir en contra de lo que el Señor dice. El mundo nos dice, vive para que ganes. No, que nadie se aproveche de ti. No, tú no te dejes, como que le pones la otra mejilla. No. Pero la escritura dice, si te dan en una, ¿qué vas a hacer? Lo va a hacer. Lo estoy probando. Si te piden ir 1 milla, ¿qué dice el Señor? Ve 2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? Yo a veces me cuestiono, ¿por qué, Señor? Si ellos me están pidiendo 1 milla, es suficiente, es lo que necesitan, ¿por qué voy 2? ¿O no? Si te piden 1 milla es porque necesitan ¿cuántas? 1. Entonces, ¿para qué va a dar 2 usted? ¿Por qué voy 2? Si me están pidiendo 1. Ya se gozaron con darme en 1, ¿para qué le pongo la otra? Pues para que las 2 se te vean chapeaditas, ¿verdad? No, ¿por qué voy 2? ¿Sabe por qué? Porque 1 suple la necesidad, pero la segunda los bendice. Tú puedes suplir la necesidad de alguien,
porque te lo está pidiendo. Pero vas a hacer un impacto en su vida cuando tú vas a la segunda, porque tú fuiste llamado a bendecirlo. Y esa persona te va a ver no como que pues le toca ayudarme, por eso lo hace. No, 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 no. Esa persona va a ver realmente este hombre, esta mujer es un hijo de Dios. Porque no me dio solo lo que le pedí, sino que me bendijo por lo que yo no le pedí. El mundo te dice, vive para ganar, pero el Señor nos dice, muere para vivir. Es tiempo de levantarnos como iglesia y servir al Señor. Es tiempo de mirar el galardón y no ver el problema. Es tiempo de ver la recompensa del servicio y no ver el cansancio del sacrificio que según yo estoy haciendo. Es tiempo de servir al Señor sin temor. El apóstol Pablo fue uno de los hombres que sufrió mucho en el evangelio. Cuando nosotros leemos las cartas paulinas, nos damos cuenta que Pablo, él mismo dice, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Él había sido azotado, él había sido escupido, él había sido humillado. Dice en una ocasión que lo dejaron tirado como muerto después de haberlo apedreado. O sea, vinieron las personas y tomaron piedras y se las arrojaban, y Pablo quedó tirado ahí como muerto. Fue tanta la imagen de él que él estaba muerto, que la gente se fue, porque dijo, ya está muerto, déjenlo ahí que se lo coman los animales. El Señor nuevamente lo levanta, nuevamente lo restaura. Pablo sufrió por el evangelio, iglesia. Si hay un hombre que sufrió, ese era Pablo. Pero me sorprende lo que le escribe a los de Filipenses capítulo 3 verso 14. Y esto realmente reta mi vida y al mismo tiempo me bendice. Y espero que usted también lo atesore en su corazón. A pesar de su sufrimiento, Pablo en Filipenses 3 verso 14 dice, prosigo a la meta. A pesar de su dolor y de su sufrimiento, él dice, no me va a detener esto, yo voy a proseguir a la meta, escuche, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no se enfocó en el sufrimiento del ministerio, no, no, no. Pablo se enfocó en la recompensa de su ministerio. Pablo se enfocó en el galardón de su servicio. Pablo se enfocó en la recompensa de su llamado. Si Pablo se hubiese detenido por todos los sufrimientos que él pasó, usted y yo hoy no hubiésemos conocido las cartas paulinas de él. Porque me enfoco más en lo que sufre mi carne que en lo que realmente va a gozar mi espíritu se venzo. Por eso hoy vemos muchas congregaciones vacías, muchas sillas solas, porque muchas personas se quedan allá en casa. Es que llovió cuando iba a salir. Y le digo, ay hermano, no se vaya a oxidar si se moja. Es que me dolía el cabello. El Señor tenga misericordia de nosotros, iglesia. Enfoquémonos en el galardón, dice el Señor, y yo me ocuparé de tus temores. Si tú te enfocas en el galardón, el Señor se ocupará de tus miedos. Enfócate en Él. Puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces dijimos, iglesia, para poder yo vencer los temores, ¿puedo qué? Puedo oír las malas noticias, pero no abrazarlas, no hacerlas mías, ¿verdad? La vez pasada hablaba con un hermano y ese hermano siempre se le miraba el gozo en él, siempre estaba contento. Usted miraba su semblante, era una persona feliz, era una persona muy gozosa. Su semblante radiaba, te invitaba y te retaba a que sonrieras, aunque no supieras de qué, pero te tenías que reír.
porque tenía un semblante muy bien parecido. Él lo miraba sano. No sé si usted ha visto gente que la mira y dice: este no le duele ningún cabello, está sano. Así era él. Pasaron los días y un día lo miré todo decaído, triste, como nunca antes lo había visto. Yo no lo conocía así. Él dijo: hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué tu semblante cambió? ¿Y sabe lo que me dijo? Es que ayer visité al doctor. El doctor le diagnosticó algo que cambió todo su semblante. ¿Sabes por qué? Porque él escuchó y materializó en sus vidas las malas noticias que el doctor le había dado. Yo dije: wow, Señor, ¿cómo cambió? ¿Cómo decayó? Por una palabra que un mortal le dio, cuando él toda su vida ha estado creyendo en la palabra de Dios. Nos pasa, ¿verdad? Nos pasa. Escucha las malas noticias, pero no las materialices. Sigue confiando en tu Dios, porque Él es más grande que cualquier circunstancia. Y no importa lo que estemos pasando, porque tal vez vamos a pasar por cosas difíciles, fuera de nuestro alcance, pero que eso no te haga alejarte de confiar de la palabra del Dios vivo. Entonces, si yo quiero vencer el temor, tengo que aprender a escuchar, pero no materializar. Si yo quiero vencer el temor, tengo que enfocarme en el galardón, en la recompensa. Y número 3, Primera de Samuel, capítulo 17, verso 33 al 37. Mira lo que pasa acá. Añadió David, verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, cuando venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice David, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Verso 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y escucha el verso 37. Añadió David: Jehová que me ha librado. Vamos a detenernos ahí. Jehová que me ha ¿qué? Librado. Eso se oye como ¿qué? Presente, pasado o futuro. ¿Cómo se oye? ¿Como qué? Que me ha ¿qué? Librado. ¿Como qué? Pasado. Dice: Jehová que me ha librado ¿de quién? Del oso y del león. Ahora seguimos leyendo. De las garras del león y de las garras del oso. Él también, escuche, me librará. Eso como que se oye. Me librará. Estaba peleando en ese momento, iba a pelear apenas, ¿verdad? Me librará. Entonces, quien me libró, también ¿qué? Escuche, iglesia. De la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Número 3. ¿Cómo yo puedo vencer el temor? Cuando traigo a memoria lo que Dios
ha hecho por mí en el pasado. Cuando yo recuerdo lo que Dios ha hecho por mí en el pasado. David estaba haciendo esto. David llegó con Saúl y no le dijo cuán grande era el gigante. No. David le dijo a Saúl, él trajo a memoria cómo Dios lo había liberado en el pasado y estaba convencido que Dios lo libraría en el presente. Iglesia, escucha esto por favor. Si Jehová te liberó en el pasado, Dios te puede liberar en tu presente y en tu futuro. Pero olvidamos las obras que Dios ha hecho en nosotros, en nuestro pasado. Por eso cuando viene el gigante en nuestro presente, tenemos temor. Pero si yo recuerdo cómo Dios me ha liberado en el pasado, yo también sabré que Dios me liberará en el presente. David vino con Saúl y le dijo: Saúl, ¿se te ha olvidado cómo Dios te ha dado victorias en el pasado? ¿Se te ha olvidado cómo Dios nos ha liberado como su pueblo de ejércitos? Y ahora este filisteo, por causa de olvidar eso, los tiene con temores. Pero ¿sabes algo, Saúl? El Dios que me liberó ayer es el mismo Dios que me liberará hoy. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios es el mismo por siempre. Vamos, celebra a tu Dios. Si tú lo crees, celebra al Rey. Isaías 43:19 dice: pues estoy a punto, dice, de hacer algo nuevo, dice el Señor. Escucha, pronto saldrá a la luz. Y dice él: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Iglesia, si Dios ha obrado en tu pasado, yo no sé que Dios te ha liberado. Yo no sé si Dios te ha sanado en tu pasado. Yo no sé si Dios ha restaurado tu matrimonio en tu pasado. Yo no sé si Dios ha proveído en tu pasado. Yo no sé qué es lo que Dios haya obrado en tu pasado. Pero lo que sí estoy convencido y seguro es que si Dios lo hizo en el pasado, Él lo puede hacer de nuevo. Él va a abrir nuevos caminos. Él abrirá nuevos caminos, como dice Isaías, en el desierto. Él abrirá nuevos caminos, escúchame, de favor para ti. Él abrirá nuevos caminos de gracia para ti. Él abrirá nuevos caminos de bendición para tu casa. Él abrirá nuevos caminos de salvación para tu casa. Él abrirá nuevos caminos de prosperidad, ¿por qué no decirlo?, para tu casa. Porque si Él lo hizo en el pasado, Él también lo puede hacer hoy en el presente. Porque así obra nuestro Señor. Porque Él es más grande que cualquier circunstancia. No hay nada que lo pueda detener a Él. Si realmente le crees. Si realmente le crees. Si Él lo hizo, iglesia, en el pasado, Él lo puede hacer de nuevo en tu presente. Y quiero decirte algo: si Dios te ha mostrado su gloria, prepárate, porque Él lo hará de nuevo. Si Dios ha mostrado su gloria, preparémonos, porque Él lo hará una vez más. ¿Lo crees? Nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti, porque Él está dispuesto a hacerlo de nuevo si tú lo crees.